Todos, son las 12, por lo que podemos empezar este panel. Primero de todo, mi nombre es Antonia Lomar, soy la directora de la Agencia Estratégica Turística de las Islas Baleares y quisiera daros las gracias por estar hoy con nosotros en este panel. Es para mí un placer poder estar hoy aquí como moderadora en esta mesa redonda en la que debatiremos sobre modelos de negocio disruptivos en destino. El objetivo de esta sesión es aportar ideas a partir del conocimiento y la experiencia de expertos nacionales e internacionales respecto a las líneas estratégicas que podrían elegir los destinos turísticos para innovar radicalmente su modelo turístico. Me acompañan en esta charla unos ponentes magníficos. El doctor Xavier Font, catedrático de Marketing de la Sostenibilidad en la Escuela de Hostelería y Turismo de la Universidad de Surrey, en Reino Unido, y profesor adjunto de la Escuela de Negocios y Economía de la Universidad del Ártico de Noruega. El señor Benjamín Perdomo, consejero delegado de Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote, y el señor Carlos Romero, director de Investigación, Desarrollo e Innovación Turística en Segitur. Antes de comenzar, me gustaría explicar brevemente la dinámica de la sesión. Será una sesión que durará entre 1 hora y 1 hora y media. Y lo primero que haremos es que habrá un turno de intervenciones de los ponentes, que seguirá después con un turno de preguntas del público. Las preguntas, por favor, se harán por el chat, visible a todos en un icono que tenéis ubicado en la pantalla inferior. Y en el apartado, si por favor podéis hacer las preguntas por el apartado de preguntas y respuestas, no por el chat. Las preguntas que hagáis por el apartado de preguntas y respuestas van a ser visibles a todos los participantes y ponentes. También tenemos la opción de traducción simultánea. Veréis una slide en vuestra pantalla. La traducción simultánea está disponible tanto en castellano como en inglés. Debéis escoger el canal de idioma en el icono que pone Interpretation en la barra ubicada también en el inferior de vuestras pantallas. Y en caso, aquí lo tenéis en el slide, en caso de utilizar un smartphone, por favor, escoged el idioma y dar al OK, porque si no dais al OK no vais a poder oír nada. Tenéis aquí los iconos también en el slide. Es muy, muy importante, por favor, que durante toda la sesión mantengáis vuestros micrófonos en mute y, por favor, también apagáis vuestra cámara. Muy bien, bueno, sin más, comenzamos con la primera intervención de Carlos Romero. Como os he comentado anteriormente, el señor Carlos Romero es director de Investigación, Desarrollo e Innovación Turística de Segitur. Es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Y el señor Romero tiene más de 20 años de experiencia en el sector turístico, en los campos de la medición de impactos económicos, cuentas satélite y sistemas de inteligencia turística. Buenos días, señor Romero. Buenos días. Para empezar, una pregunta. A ver, ¿qué impacto en general cree usted tienen las tendencias tecnológicas sobre la cadena de valor turística? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, ¿no?, por haberme invitado a participar hoy aquí. La verdad que es un placer poder compartir con todos vosotros un rato de reflexión alrededor de temas que nos obsesionan, ¿no? Y sobre todo, últimamente, a raíz del impacto que ha tenido la pandemia del COVID en el sector turístico y apostando por la digitalización y las nuevas tecnologías como palanca para salir de esta crisis que nos atenaza como sector, ¿no? Bueno, yo quería aprovechar para compartir con vosotros algunas reflexiones en relación con el impacto de las nuevas tecnologías sobre el sector turístico a partir de un análisis que hemos hecho sobre los grandes retos que tiene ante sí el destino turístico cuando tiene que enfrentar la incorporación de tecnología, ¿no? Voy a compartir, si me dejáis rápidamente la pantalla y arranco brevemente con la presentación y iniciamos la conversación, ¿no? Un minuto. Sí, ahí estáis. Ahí veis la presentación, ¿no? ¿Estáis ahí viéndola? Sí.
Sí, Carlos, se ve la presentación. Perfecto, muy bien. Bueno, nosotros partimos de un concepto, que es el concepto de destino turístico inteligente, que nos permite de alguna manera poner el foco de la transformación digital y de las nuevas tecnologías en relación con las necesidades de los destinos, ¿no? Es decir, cuando abordamos el tema de la tecnología o de la transformación digital, podemos enfocarla desde la lógica de las empresas, de las pymes, de los actores privados, o bien desde la lógica del gestor del destino, ¿no? Desde la lógica del DMO, del Destination Management Organization, o del concejal de turismo de los ayuntamientos, que tienen que enfrentarse ante el reto de incorporar tecnología para mejorar lo que están haciendo, ¿no? Bueno, de eso, entre otras cosas, tiene que ver esta idea del destino turístico inteligente, en la que ahora no quiero detenerme para centrarme en el tema del impacto de las nuevas tecnologías en la cadena del sector turístico, entendida esta desde la lógica del destino, ¿no? Para nosotros el punto de partida siempre tiene que ser, de alguna forma, las necesidades, ¿no? Las problemáticas, los temas críticos, ¿no? Aquellos aspectos en los que el turismo, desde la gestión del destino, tiene un problema, una dificultad o una necesidad, ¿no? Donde le aprieta el zapato a los gestores de los destinos, ¿no? Bueno, hemos identificado 20 grandes ámbitos, 20 grandes retos asociados a la transformación digital de los destinos turísticos, de la cadena de valor del sector turístico en esos destinos, y a los que de alguna manera deberíamos de buscar solución con esas tecnologías, ¿no? Seguramente el primero y más importante de esos retos tiene que ver con esa dificultad que tenemos como gestores del destino para interactuar con ese viajero que llega, que a veces parece que es propiedad de la aerolínea o propiedad del turoperador o propiedad del hotelero en el que se aloja ese viajero, pero que en realidad forma parte del destino, ¿no? Si durante muchos años el sector turístico ha estado controlado por el turoperador, ¿no? Con posterioridad, parte de ese sector pasó a estar controlado por los grandes intermediarios y reintermediarios del tráfico digital y online, ¿no? Yo creo que nos encontramos ahora en una fase donde el foco lo tenemos que poner en el destino, ¿no? En la gestión de la relación de ese turista con el destino, con los propios residentes, con los negocios locales de los destinos, utilizando la tecnología para gestionar mejor esa interacción, ¿no? Por lo tanto, bueno, cómo desde la gestión del destino somos capaces de interactuar mejor con ese viajero, cómo somos capaces de atraer determinados segmentos estratégicos que son los que nos interesan, no los que nos vienen, sino captar aquellos que nos interesan, cómo podemos aprovechar las enormes economías de escala que hay en la adopción tecnológica, que no hagamos en el destino turístico todos lo mismo, ¿no? Que seamos capaces de aprovechar las infraestructuras tecnológicas de sensórica, de redes wifi, de redes de telecomunicaciones, los sistemas de inteligencia turístico, ¿no? Al servicio de todos los actores que están en el destino. ¿Cómo somos capaces de aprovechar y sacar el máximo partido al marketing digital? ¿Cómo somos capaces de poner en valor toda esa ingente cantidad de datos y de información que se genera en el destino por actores públicos y privados para mejorar lo que hacemos unos y otros, ¿no? La disponibilidad de datos para la gestión turística, para la toma de decisiones más acertada por parte del gestor y de los turistas. ¿Cómo somos capaces de gestionar esa información en tiempo real y de ponerla a disposición de los turistas y de los operadores del destino? ¿Cómo somos capaces de integrar esa oferta diferencial que hay muchas veces de pequeños comercios minoristas desarticulados dentro de la oferta, de la propuesta de valor del destino, ¿no? Dentro de esa cadena de valor, de ese mensaje que lanzamos al turista? ¿Cómo conseguimos darle una mayor coherencia a esos contenidos digitales? ¿Cómo hacemos de la gobernanza un ámbito de actuación más participativo? ¿Cómo conseguimos acelerar el nivel de adopción tecnológica por parte de las pymes? Bueno, los 10 grandes retos que tiene el sector turístico ante sí tienen que ver con esas cuestiones que he mencionado, ¿no? Tienen que ver con todos esos elementos, ¿no? Además aparecen cuestiones como es el conocimiento
de la propia valoración y satisfacción de los visitantes, de su experiencia, que muchas veces se vuelca en redes sociales, que se vuelca en el canal digital y que no somos capaces de conocer con la necesaria precisión, cómo gestionamos la movilidad, los aforos, el acceso a las playas, a los lugares cerrados, más aún si cabe en los tiempos de COVID, ¿no? ¿Qué tipo de tecnologías tenemos a nuestra disposición para poderlo hacer de manera más eficiente, ¿no? La gestión de las colas, cómo gestionamos determinados fenómenos que irrumpen y que desarticulan a veces la oferta de alojamientos turísticos, como es el fenómeno de las viviendas de uso vacacional y de uso turístico en las grandes plataformas de intercambio de información, cómo somos capaces de dar respuesta a los diferentes problemas que tiene la ciudadanía en relación con la actividad turística o, en estos casos, como sucede ahora mismo, con la falta de actividad turística, ¿no? y los problemas conexos que generan en ese destino, aspectos relacionados con la gestión del espacio, de los atractivos turísticos, con el cambio climático, con la huella ecológica que deja la actividad, con ese turismo que tiene que ser más sostenible, más sustentable, ¿no? Bueno, cuestiones relacionadas con las propias herramientas de gestión ambiental. Bueno, de alguna forma hemos identificado los 20 temas críticos, los 20 lugares donde le duele al destino cuando tiene que pensar en herramientas tecnológicas, en transformación digital para hacerles frente, ¿no? Y todo eso sucede a lo largo del ciclo viajero del turista, en el antes de llegar, en el durante y en el después, una vez se han marchado, y de alguna manera el órgano de gestión del destino es el que debe orquestar toda aquella inversión tecnológica que tiene que ver con estas diferentes problemáticas, ¿no? Bueno, temas críticos que he ido de alguna manera describiendo, que tienen que ver con esa dificultad de interactuar con el viajero del destino, con la necesidad de atraer segmentos estratégicos, con la creación de economías de escala, con el marketing digital, con la disponibilidad de datos para la gestión turística, sobre la falta de información en tiempo real, sobre esa oferta diferencial del destino, sobre la coherencia de contenidos y mensajes en el destino, sobre la propia gobernanza poco participativa, el papel de las pymes y el propio rol del gestor del destino para hacer que esas pymes sean más solventes, más competitivas, más digitales en el medio y largo plazo, cuestiones de valoración y satisfacción, la gestión de la movilidad, aspectos como son las viviendas de uso turístico, problemas a veces de seguridad ciudadana, cómo medimos la posición competitiva del destino, cómo evitamos la congestión del espacio ciudadano o cómo gestionamos mejor esos espacios, cómo mitigamos la huella ecológica, cómo favorecemos una redistribución de la riqueza más equitativa dentro del destino, cómo evitamos que haya percepciones negativas del turismo entre los residentes y al final, bueno, cómo gestionamos mejor esos recursos ambientales. Bueno, esas diferentes problemáticas, estos 20 ámbitos de retos fundamentales que generan esas problemáticas para los destinos, ¿no? Las hemos tratado de relacionar con las diferentes tecnologías que existen, ¿no? que están ahí, que están impactando con la cadena de valor del sector turístico, ¿no? Y aparecen tecnologías que tienen que ver con el Big Data, con la inteligencia artificial, la Internet de las cosas, con la sensórica, con la realidad aumentada y la realidad virtual, como instrumentos al servicio de poder interpretar mejor lo que vemos, amplificando nuestros sentidos, con el blockchain y todo lo que tiene que ver como herramienta al servicio de la mayor seguridad en las transacciones que se establecen entre los agentes del sector turístico, todo lo que tiene que ver con la utilización de códigos QR, en ese contactless que estamos buscando en la interacción con nuestros turistas, los drones, la robótica aplicada a una mayor eficiencia en la gestión de la interacción con nuestros clientes, la información y los datos de posicionamiento móvil, de geolocalización, las aplicaciones móviles que están por todos sitios, que nos rodean, el Open Data, el data sharing, ¿no? El compartir información para generar nuevos servicios de valor, la gamificación para reinterpretar
el espacio turístico, plataformas compartidas, la gran economía de las plataformas en la que estamos inmersos y que nos rodean, y todo lo que tiene que ver con el business intelligence, con el marketing digital y con la gestión más eficiente de la información y los contenidos en los canales digitales. De alguna manera, cada una de estas tecnologías que nos rodean, muy transversales, ¿no? Como puede ser el Big Data o la inteligencia artificial, que va permeando en cada una de las cosas que hacemos en nuestros negocios, en nuestra gestión de nuestros destinos, se relaciona con esas diferentes problemáticas, ¿no? Y bueno, lo que hemos hecho ha sido un barrido de diferentes soluciones que existen en diferentes lugares, en diferentes destinos, en diferentes lugares del mundo y que de alguna manera pueden darnos idea de cómo enfrentar mejor la aplicación de cada una de ellas en nuestros destinos. Bueno, para hacer esa selección para nosotros ha sido importante primero entender el grado de innovación que incorporan, ¿no? esas buenas prácticas, ¿no? Cuando Visit Amsterdam de repente incorpora un chatbot para interactuar de manera más eficiente con sus turistas, bueno, ¿qué nivel de interacción y de innovación hay detrás de esa interacción en ese servicio nuevo que se presta, ¿no? La innovación a veces está vinculada a la tecnología que incorporas, al tipo de servicio diferencial que aportas, al mayor valor añadido, al hecho de que estés dando un servicio 24 horas sobre 7, 365 días en diferentes canales, en tu móvil, en tu pantalla en el portátil o a través de tu tótem digital en tu oficina de información turística, a través de servicios de mensajería instantánea. Bueno, valorar el grado de innovación. Para nosotros era importante determinar el impacto que esa buena práctica tenía sobre la experiencia del visitante, hasta qué punto bueno, esa nueva tecnología permitía reducir esos puntos de fricción, ¿no? En esa búsqueda del frictionless experience, ¿no? A lo largo de la cadena de valor del sector turístico cuando llega a nuestro destino, ¿no? Bueno, hasta qué punto ayudaba en ese proceso. En la propia gestión del destino, ¿no? En la interacción del turista con esos servicios públicos del destino, que a veces son servicios públicos que se ofrecen al propio residente, pero que añadiéndole simplemente una capa de traducción automática o a través de un sistema conversacional en tu propio idioma, puede ofrecerte servicios que son para el residente también para los visitantes, ¿no? Hasta qué punto mejoraba esa gestión. Desde el punto de vista de la escalabilidad de la solución, ¿no? Aquellas soluciones o buenas prácticas que una vez que las implantas puedes extenderlas a otros destinos a nivel nacional o a nivel regional o a nivel autonómico, a diferentes territorios, ¿no? Nos parecía importante. El grado de madurez de la solución, bueno, nos estamos encontrando con muchos ámbitos de aplicación de soluciones tecnológicas que tienen, por ejemplo, que ver con la inteligencia artificial, que se encuentran en un grado de madurez todavía muy inicial, ¿no? muy primigenio, ¿no? Donde están probando las soluciones, ¿no? Bueno, hasta qué punto es solamente un testeo de esa tecnología o de verdad ha conseguido una respuesta a esa solución, ¿no? En muchos casos nos encontramos todavía con testeos muy iniciales, ¿no? Y luego nos preocupaba también la facilidad de implantación de esa solución tecnológica, ¿no? En muchas ocasiones nos encontramos con tecnologías que llegan al mercado turístico, a la actividad turística, con la voluntad de encontrar los casos de uso, ¿no? Mucha tecnología en la búsqueda de casos de uso que le permitan demostrar que son eficaces, ¿no? Para ese ámbito concreto, ¿no? Y a veces no está tan claro, ¿no? A veces lleva un periodo de maduración, a veces el propio destino no está preparado, la propia industria, la propia pyme no está preparada para esa tecnología, o a veces el propio proveedor tecnológico tampoco tiene completamente delimitadas las especificaciones técnicas concretas y específicas necesarias para que esa tecnología funcione en el sector turístico, ¿no? Por lo tanto, bueno, alrededor de esos 6 elementos hicimos un análisis de qué tipo de buenas prácticas, soluciones tecnológicas podían servir para cada uno de esos temas críticos, ¿no? Desde la necesidad, desde el reto
desde la problemática a la que se enfrenta el destino, tratar de identificar en esa matriz qué soluciones podían tener mayor o menor funcionalidad, ¿no? Y bueno, pues llegamos a identificar para cada una de esas dificultades o retos algunas tecnologías y algunas experiencias, ¿no? Y nos encontramos, bueno, por ejemplo, hacía mención antes a cómo en esa dificultad que tienen los gestores de los destinos, ¿no? Para mantener abierto ese canal de conversación con el turista, una vez que ha llegado al destino, para darle información, para ponerlo en contacto con asesores del destino, con guías turísticos, con pymes, con empresas locales, o simplemente para poderle mandar alertas, ¿no? Sobre situaciones de posible inseguridad, sobre situaciones de posible riesgo para el turista, y necesitas comunicarte con él rápidamente, ¿no? Y ahí, bueno, hemos visto algunas experiencias, hacía referencia antes al caso de Ámsterdam, pero aquí en España tenemos también el caso de Lanzarote, y tenemos además una persona que viene de Lanzarote en esta propia mesa, ¿no? Donde de repente desarrollan un chatbot de interacción personalizada, aprovechando la tecnología de inteligencia cognitiva que ha desarrollado IBM, y la aterrizan en un caso de uso, en el caso de Lanzarote, ¿no? Para hacer una especie de asistente virtual del turista, o el empleo de la geolocalización para reforzar las audioguías, ¿no? Y darte información muy personalizada en función del lugar en el que estás, ¿no? Como ha hecho Lisboa, ¿no? Son ejemplos, bueno, que encontrábamos que nos parecía interesante explorar y analizar, ¿no? En cuestiones relacionadas con la dificultad para traer segmentos estratégicos, pues nos llama la atención por ejemplo, el programa turístico personalizado que había lanzado Helsinki, de la mano con Chat, con WeChat, que es la gran plataforma, ¿no? El WhatsApp chino, de mensajería instantánea chino, donde, bueno, eran capaces de lanzar un microprograma de formación, de promoción digital hacia el turista chino, en el propio WeChat, ¿no? Muy adaptado a sus necesidades, a sus gustos, en su idioma, en su propio canal, ¿no? Como un destino como Helsinki era capaz de interactuar con una gran plataforma como es WeChat y ofrecer una serie de contenidos muy personalizados para captar la atención de ese turista, en este caso chino, ¿no? Y lo traíamos ahí, ¿no? El caso de Varsovia, segmentando sus visitantes para mejorar su experiencia mediante la personalización de la oferta turística, ¿no? Yo creo que todo este ámbito de la personalización en cualquier tipo de servicio turístico, ¿no? La hipersegmentación, ¿no? La prestación de servicios turísticos casi como si fueras un francotirador, ¿no? Donde aciertas exactamente con el tipo de oferta o de servicio de información que necesita el turista en un determinado momento, atendiendo una determinada circunstancia, ¿no? Perfectamente contextualizado, ¿no? Bueno, el caso de Varsovia nos pareció interesante. Ha habido experiencias también en Túnez muy interesante de marketing de influencers, ¿no? Influencers para llegar a determinados colectivos más jóvenes, utilizando determinadas redes sociales, como de repente puede ser TikTok, para vender, promocionar contenidos que pongan en valor el patrimonio cultural entre los más jóvenes. Pues tienes que utilizar sus canales y sus lenguajes y sus medios, ¿no? Y nos pareció interesante. Tampoco quiero hacer un barrido muy exhaustivo, pero sí, bueno, mencionar algunas de esas experiencias, ¿no? Me interesaba quizás destacar, pues, herramientas de Business Intelligence, como las que ha desarrollado la ciudad de Buenos Aires, con una plataforma propia de inteligencia turística, para gestionar mejor los servicios turísticos de la ciudad, el propio Observatorio de Turismo de la ciudad de Buenos Aires, modelos predictivos que se han utilizado en tiempo real para gestionar flujos turísticos en Dubrovnik, donde tenían un problema de saturación antes de la pandemia del COVID
muy complicado de gestionar, ¿no? El empleo de drones, el empleo del blockchain, y veíamos algún ejemplo de creación de una especie de marketplace B2B basado en blockchain para tratar de eliminar intermediarios en Dubái, que nos pareció interesante también rescatar. Temas relacionados con la escasa adopción digital por parte de las pymes turísticas, y veíamos una experiencia interesante en Calgary, donde habían creado un hub tecnológico que permitía acercar con centros demostradores tecnologías a pymes, experiencias de utilización de tecnologías de lenguaje y de tecnologías semánticas de escucha activa online para conocer la satisfacción del visitante en la ciudad de Lyon, que nos pareció también bastante relevante. Cuestiones relacionadas con el rastreo online de la oferta de alojamiento no reglado y de alguna manera descontrolado que tienen determinadas ciudades, con tecnologías de scrapping en plataformas de alquiler de apartamentos vacacionales. Bueno, hemos hecho un repaso, tampoco quiero hacer una cosa como demasiado exhaustiva, pero sí quería trasladaros un poco esa sensación de que hay una serie de grandes retos que tienen los destinos, que tiene el sector ante sí, y hay una relación de tecnologías donde interactúan con esos retos para tratar de darle respuesta, ¿no? Y nuestro papel, bueno, desde Segitur es precisamente tratar de identificar esas buenas prácticas. Hemos elaborado una guía de buenas prácticas, ámbitos de posible aplicación para los destinos, y en el marco de la red de destinos turísticos inteligentes que he creado en España, pues tratamos de poner en común y poner en contacto los proveedores de esas tecnologías, de esas soluciones, con esas necesidades y esos destinos para que creen, en algunos casos de uso, y en otros casos funcionalidades reales que están operativas en muchos de ellos, ¿no? Anunciar también que hemos presentado hace un par de semanas un directorio de soluciones tecnológicas, donde tenemos dadas de alta más de 80 soluciones tecnológicas de empresas españolas que atienden a necesidades y problemáticas relacionadas con cuestiones que os he comentado de los destinos turísticos, ¿no? Hay una necesidad imperiosa que ha aparecido en la agenda de todos los destinos que tiene que ver con el COVID, con la COVID-19. Hemos creado un apartado dentro de ese directorio de soluciones tecnológicas para los destinos que tienen que ver específicamente con cuestiones de la COVID-19, ¿no? Y hay aspectos relacionados con seguridad, aspectos de gestión de la higiene en los establecimientos y en los destinos, aspectos relacionados con la gestión de la información que se da a los turistas, con tecnologías contactless que permiten evitar la interacción en un entorno al que vamos de cada vez menos contacto en estos destinos y establecimientos turísticos, o con temas, por ejemplo, de gestión de aforos, ¿no? y de conteo en espacios cerrados y en espacios abiertos de números de turistas para gestionar esos accesos, ¿no? O sea que, bueno, muchísimas gracias, no me entretengo más, pero sí daros un poco toda esta perspectiva de problemáticas y tecnologías y cómo se encuentran unas y otras, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Muy interesante. Tenemos bastantes preguntas pidiendo los slides. Solo deciros que estarán disponibles a partir de mañana en el canal YouTube de INTO. Sí. Se ha compartido el link a través del chat. Entonces lo tenéis todos ahí para que mañana ya podáis ver la presentación que estaba haciendo Carlos. Y además recordar que podéis hacer preguntas para que se responderán después de las intervenciones de los ponentes por el apartado de preguntas y respuestas. Tenéis el icono ubicado abajo en vuestras pantallas. Pues el siguiente turno de palabra es para el señor Benjamín Perdomo. El señor Perdomo es consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote. Es también licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad CEU Cardenal Herrera y está especializado en dirección de cuentas, gestión de patrocinio, marketing directo y sectorial, entre otros. Buenos días, señor Benjamín Perdomo. Muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal? Si nos puedes explicar un poco cómo la tecnología y la sostenibilidad han influido en el éxito de Lanzarote como destino turístico, por favor. Sí, muchas gracias. Lo primero, antes que nada, pues agradecer la invitación y tener la oportunidad de compartir pues, mesa, aunque sea interactiva, con estas personas, la verdad, muy reconocidas. Y la verdad que es un placer para mí, sobre todo para Lanzarote, para poder explicar nuestro modelo, pues, los cambios que estamos haciendo y esa forma disruptiva que tuvimos en un momento determinado de ser un destino turístico totalmente diferente y un destino turístico que atrajese a la gente por la conservación del patrimonio, ¿no? Y me gustaría pues separar un poco la presentación en dos partes. Una, lo que se lleva consiguiendo desde los años 70 hasta adelante en un modelo sostenible, en un modelo en el que prima la protección del territorio, y en otro, como bien comentaba pues Carlos, aquellas transformaciones digitales y aquellos logros con la tecnología que hemos conseguido pues, en los centros turísticos, ¿no? Sí me gustaría el reconocimiento de esta isla o los cambios que hemos tenido en esta isla parten a partir de los años 70, que era muy complicado decir que lo importante del turismo no era ir hacia la masificación a la que íbamos, no era ir hacia ese crecimiento descontrolado, sino todo lo contrario, ¿no? Y eso se hizo pues de la mano de César Manrique, en el que ya nos estaban diciendo de que hay que tener una protección del territorio, de que hay que cuidar al espacio, de que hay que tener un crecimiento controlado y no dejar que se desvirtúe. Si hacemos un recorrido pues, por numerosos destinos turísticos, pues, sea en la costa mediterránea, sea en muchísimos espacios, se apostó por una masificación turística, y en Lanzarote, a medida que iban creciendo de esa manera otros destinos, Lanzarote dijo, oye, tenemos que tener cuidado y tenemos que tener un control y una protección del medio ambiente exquisita, exhaustiva, para que esto no dure unos pocos años, sino que dure pues, de forma infinita y que Lanzarote se convierta en un sitio especial. A partir de los años 70, a partir de los años 80, perdón, de la mano de César Manrique, se empiezan a crear todos los espacios que conocemos dentro de la red de centros, como son Jameos del Agua, Cueva de los Verdes, Parque Nacional de Timanfaya, Jardín de Cactus, Mirador del Río, en el que todos tienen un factor en común. Y ese factor en común es eran espacios, muchos estaban en desuso, muchos se habían convertido inclusive en basureros, como era Jameos del Agua, y se pudo o hubo la grandeza y la certeza de poder reconvertirlos en los espacios que hoy son, como es Jameos del Agua, repito, Timanfaya, Cueva de los Verdes, Jardín de Cactus y Mirador del Río. Y la verdad que fue algo tremendamente alucinante, ¿no? Y bueno, y lo sigue siendo, y de hecho todos los turistas que pasan por Lanzarote, si no vienes a los centros turísticos, evidentemente no has pasado por Lanzarote, ¿no? En los años 90, uno de los mayores logros y uno de los mayores beneficios que tuvo la isla y que todavía tiene su repercusión fue ser nombrada en el año 91 Reserva de la Biosfera, pero no solo Reserva de la Biosfera, un espacio en concreto, sino toda la isla junto con sus habitantes y junto con todos los espacios que tenían que ser la isla. A partir de ahí sí se han nombrado otros espacios Reserva de la Biosfera en su conjunto, pero sí es verdad que todo lo que se hizo durante todo ese tiempo repercutió y tuvo esa culminación siendo Reserva de la Biosfera, que se ha ido renovando todos los años hasta la fecha, ¿no? ¿Cuáles fueron los logros de ser Reserva de la Biosfera? Pues mire, incorporación a la sociedad de conceptos tan claves como limitación territorial, capacidad de carga. Se reduce un 60% las camas pasan de, habían estipulado más de 1 millón y pasan a 250.000. Hablar de eso es muy complicado en un momento en el que había una explosión turística tremenda. Se especifican y se concentran zonas turísticas, es decir, Costa Teguise, Playa Blanca y Puerto del Carmen son los pilares del turismo, mientras que los otros núcleos se convierten en núcleos urbanos donde pues bueno, la sociedad y las personas que residen en la isla es donde viven, y se concentran en 3 núcleos que era importantísimo. Se reduce a un 8% el espacio insular, el suelo urbano urbanizable,
y se establece, pues evidentemente, condiciones de calidad estéticas, arquitectónicas y tipologías de arquitectura. Si hoy vamos por Lanzarote podrás ver cómo todas las casas pues, son blancas, cómo se mantiene una misma sintonía y una misma forma de ver la arquitectura, evidentemente con el paso de los tiempos pues la vanguardia, la evolución siempre entra, pero mantenemos una misma línea y eso es importantísimo para nosotros y eso creo que hace que Lanzarote sea un destino totalmente diferente, ¿no? Ahora sí que entrando ya un poco más en lo que es los centros turísticos, de donde soy consejero delegado, los centros turísticos tienen tres fuentes de ingresos, por así decirlo, son las entradas a los centros, las tiendas y la restauración. Los centros turísticos se crearon evidentemente para aportar un valor al turismo y también para aportar un valor diferencial a la ciudadanía lanzaroteña, ¿no? La restauración está orientada, y así siempre lo manifestaba César Manrique, que teníamos pues, que intentar comprar siempre a productores locales, al pequeño agricultor, al pequeño pescador, al pequeño ganadero, para poder nutrir la cadena de restaurantes que tenemos y también pues, las tiendas, perdón, fomentar y apoyar la artesanía local, ¿no? Y a partir de ahí se extiende pues, toda nuestra red de centros turísticos intentando apoyar pues, al sector primario y a toda la población residente de Lanzarote y siendo un sostén económico, evidentemente, y diferenciador para esta isla, ¿no? Si nos vamos a esa segunda parte y para no cansarles mucho con algo que parece que fácil de comprender ahora y en el que pues, en su momento no era tan sencillo, no era tan fácil como es la protección del territorio, el crecimiento controlado por el cual muchos ahora intentamos apostar, pero esto ya se venía haciendo desde hace mucho tiempo y la verdad que fue un auténtico acierto para la isla, ¿no? Si ya nos vamos a la segunda parte de mi exposición en lo tecnológico y aquello en lo que estamos trabajando desde los centros turísticos, pues varias cosas que decir, ¿no? Y también pues ir recalcando en la medida de lo posible lo que nos comentaba Carlos y cómo estamos trabajando y aquellas cosas pues que estamos haciendo, ¿no? Estamos involucrados ahora mismo en un proyecto pues, llamado Smart Island. Es un proyecto que lo estamos llevando nosotros desde los centros y que lidera también junto de la mano el Cabildo de Lanzarote, en el que pues, intentamos que la inteligencia artificial, que el Internet de las cosas, intentar tener la captación de información a través pues, de multitud de sensores heterogéneos, de saber qué es lo que piensa el turista que llega a la isla, saber cómo podemos orientarlo, cómo podemos saber las necesidades que tiene y darle pues, una toma de decisión rápida y fácil para todo el turista que viene, ¿no? Hemos hecho, pues evidentemente, como decía, con la aplicación de Machine Learning, que es fundamental para desarrollar todo tipo de soluciones. Estamos trabajando desde Smart Island y desde nuestro chatbot, que fue premio nacional el año anterior en Fitur, el reconocimiento a la labor que estamos haciendo, que son los asistentes inteligentes que lo que intentan es darle una solución al turista y respuestas rapidísimas con nuestra aplicación para saber dónde se pueden dirigir, qué tipo de lugar pueden visitar, cómo está construido, cómo se hicieron. Y yo creo que eso es fundamental para ir viendo y dar respuesta sobre la marcha a todas las necesidades que tiene el turista. Estamos llevando a cabo pues, análisis de sentimientos en los medios sociales sobre los productos, los servicios que tenemos a disposición del cliente, uso de análisis predictivos que incluya pues, un conjunto variable de apoyo a la toma de decisiones y evidentemente pues, estamos trabajando de forma muy precisa para intentar dar respuesta a todo lo que le estamos comentando, ¿no? Estamos en otra línea también trabajando un nuevo sistema pues, de venta online, una nueva plataforma online que era, como decía Carlos y apuntaba, ¿no? la importancia de dirigir, de contar y de saber cuántos turistas pues, están entrando, qué recomendaciones le podemos hacer junto con la propia plataforma de ventas y la verdad que está siendo pues, un recorrido bastante
interesante, bastante ejemplar, porque ya empezamos a ver pues, cómo nos relacionamos directamente con los turistas y sobre todo, si me permiten también recapitular en los temas de restauración y de tiendas. Estamos ya intentando terminar para encontrar la fórmula, tanto en la restauración como en las tiendas, la manera de comunicar y la manera de enseñar a todo aquel turista a través de nuestras redes sociales y a través pues, del chatbot y de todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición, como por ejemplo, si nos acercamos a comprarle a algún agricultor o algún pescador que vaya a pescar, es decir, poder integrarlo en nuestras redes sociales para saber cómo llega el producto de primera mano hacia nuestros restaurantes, saber cómo los artesanos desarrollan todos los productos y que se pueda ver en directo cómo se desarrollan para que luego están colocados en nuestras tiendas. Es decir, estamos pues, bueno, en un momento y en un proceso de desarrollo pues, bastante ilusionante e intentar que la experiencia del cliente, intentando motivando a la gente para que aquel que venga a Lanzarote se sienta integrado ya no solo por lo que ve, sino por lo que le pueden transmitir pues, redes sociales, inteligencia artificial y todo aquello en lo que estamos trabajando, ¿no? Hola. Muchísimas gracias, Benjamín. Muy, muy interesante. La verdad que es un destino turístico pionero con un modelo turístico pionero. Muchísimas gracias por la exposición. Pues seguimos con el último ponente de la mesa redonda, el doctor Xavier Font. Hola, buenos días, doctor. El doctor Font es catedrático de Marketing de la Sostenibilidad en la Escuela de Hostelería y Turismo de la Universidad de Surrey, en Reino Unido, y también es profesor adjunto de la Escuela de Negocios y Economía de la Universidad del Ártico de Noruega. El doctor Font también ha sido consultor de 5 organismos de las Naciones Unidas, también del Banco Mundial y la Comisión Europea. Está considerado un referente mundial en la investigación aplicada sobre el comportamiento del turismo sostenible. Es un placer tenerle con nosotros aquí. Buenos días. Sin más, la pregunta que me gustaría hoy hacerle es ¿qué papel juega la sostenibilidad en los modelos de negocio disruptivos? Vale, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por permitirme pues, hablar de uno de los temas que es más interesante y más importante para mí. Tengo algunas transparencias, pero tampoco voy a abusar mucho de su tiempo porque entiendo que necesitamos un poco de tiempo para la conversación. A ver, el gran problema que tenemos ahora es que muchas de las soluciones que nos ha hablado Carlos anteriormente se pueden utilizar para hacer cambios de optimización de nuestros modelos de negocio. Pero en este momento, por lo que podéis ver en este gráfico, estamos ante una situación que es de un cambio radical. Y modelos de optimizar un modelo de negocios que está desfasado para nuestra situación actual no nos van a funcionar. Entonces, todas estas formas de utilizar o de optimizar el sector donde estamos son útiles cuando podemos trabajar en un sistema con una cierta estabilidad. Pero en este momento, si podéis ver en este gráfico, son datos de Skyscanner en función de la gente que estaba buscando vuelos hace pues poco. Entonces, en noviembre del 2019 veíamos que se estaban buscando 40% más de vuelos para volar dentro de Europa que el año anterior. Obviamente todos vimos la caída después de febrero y marzo. Lo que me preocupa más es que cuando estos datos son actualizados hasta el 30 de septiembre, ¿vale? Estos son búsquedas reales de gente que está haciendo en Skyscanner y a plataformas relacionadas con Skyscanner. Y lo que nos encontramos es que hace unos meses, cuando hacíamos las primeras versiones de esto, en mayo o en junio, veíamos que las búsquedas para volver a volar de cara a diciembre, enero, volvíamos casi al mismo volumen de búsquedas que el año anterior. Y esta vez, cuando hicimos la última investigación en septiembre, nos dimos cuenta de que es la primera vez que el consumidor ha perdido cualquier tipo de esperanza de poder volar hasta el verano del 2021. O sea, comimos los datos que teníamos nosotros hasta marzo 2021, ha habido una caída de un 80% comparado con las búsquedas para volar el año anterior. O sea, no es que en mayo 2020 hubiera muchas búsquedas para volar, ya estábamos en COVID. Pero de cara al mayo 2021 ha habido una caída de un 80%.
Entonces, el gran problema que tenemos en este momento es que muchos destinos turísticos y empresas no utilizan Big Data. Y Carlos nos ha hablado de esto. Estamos utilizando datos desfasados y que no tienen nada que ver con la realidad actual. Entonces, o aprendemos a utilizar real-time data, datos reales, datos actuales, como los que os acabo de enseñar de Skyscanner, o si utilizamos estadísticas recogidas una vez por año. El año anterior no tiene nada que ver con el año de ahora. Las estadísticas del octubre de 2019 no tienen nada que ver con las del octubre de 2020. ¿De acuerdo? El otro tema que me preocupa, continuando con la conversación que hemos empezado con Carlos a través de su presentación, es que las empresas y los destinos, a mi opinión, no utilizan datos para tomar decisiones. Estamos tomando decisiones de forma intuitiva. Estamos utilizando nuestra experiencia. Pero este año, más que nunca, nuestra experiencia no nos ayuda a tomar buenas decisiones de cómo planificar nuestro negocio para el año que viene. Además de que anteriormente los destinos turísticos, ¿qué datos han recogido? Volumen de clientes y gasto por cliente. ¿Recogen ustedes información sobre la huella de carbono por cliente noche? No. ¿Recogen ustedes información sobre el nivel de satisfacción de los residentes con los turistas y con distintos tipos de turista? Tampoco. Y más allá, ¿toman ustedes decisiones como destinos en función de los datos de medio ambiente y de tomas sociales? El ejemplo de Lanzarote nos dice que en un momento en la historia decidieron que había una bifurcación y pueden ir por aquí o por ahí y tomaron la decisión, a nuestra opinión hoy, adecuada. Entonces, el segundo tema del que quería hablar hoy, para hacer un poco de debate, yo sé que os voy a picar un poco, ¿de acuerdo? Entonces, pero esto funciona mejor para el debate. ¿Estamos realmente preparados a cambiar? Porque cambiar es difícil. ¿Cuántas empresas han ido de decir, queremos recuperarnos a los números de antes de la crisis del 2008 y después cambiamos la retórica para decir, queremos recuperarnos a los números de antes del COVID? O sea, ¿por qué siempre estamos mirando atrás? Eso es el pasado, eso es la historia. O sea, los números de antes del 2008 no deberíamos utilizarlos como comparativa y esperar que las cosas volverán a la normalidad de antes del COVID. El futuro va a ser muy distinto a lo que había antes de COVID, nos guste o no nos guste. Entonces, mirar el pasado siempre como punto de referencia es malo. ¿Pero por qué lo hacemos como seres humanos? No soy psicólogo, pero los psicólogos nos dirían que es mucho más cómodo mirar al pasado porque el pasado es seguro. Sabemos lo que ocurría en el pasado. Entonces, tenemos que empezar a pensar qué puedo hacer yo. ¿Qué hemos hecho como empresarios muchas veces? Hemos hecho esto con el dedo. Hemos dicho, es culpa de alguien, pero nunca es culpa mía. Ninguno de nosotros está preparado a tomar responsabilidad para las soluciones. Entiendo que en este momento es muy difícil tomar responsabilidad para las soluciones, especialmente cuando nuestros gobiernos están cambiando de pensamiento cada fin de semana. Y dices, ¿cómo puede ser que la semana pasada yo hacía inversiones pensando que el modelo de negocio sería este y llegó el sábado y de vuelta nos vienen y nos dicen, no, ahora vamos a cerrar todos estos negocios y no los otros? Y dices, espera, ¿cómo lo hago yo? Pero sí que tenemos que pensar de forma distinta. Y os enseño aquí el ejemplo de Nutella, no solo porque me guste o me deje de gustar, os lo enseño aquí porque en su momento, después de la Segunda Guerra Mundial, las empresas que producían chocolate dijeron, no hay cacao, pues esperaremos hasta que haya cacao, y cerraron. Y otras empresas, como los que producen Nutella, dijeron, bueno, no hay cacao, pero tenemos avellanas. Vamos a hacer un producto donde el 10% de lo que utilizamos es cacao y el 90% son avellanas, a grosso modo. Entonces, ahora es el momento de reinventar nuestro modelo de negocios. Es decir, bueno, pues si no podemos vender lo que vendíamos anteriormente, tenemos que vender alguna cosa nueva. El riesgo más grande para vuestras empresas y destinos en este momento es no hacer nada. Lo que tenemos que hacer es innovar y tomar riesgos. Y para tomar riesgos tenemos que empoderar a nuestro personal. ¿Cuántas empresas no confían en sus trabajadores? ¿Cuántas empresas los tienen atados con una cuerda muy cortita? Si el tomar cambios nos da miedo y no ayudamos a nuestros empleados a tomar riesgos, y cuando fallan, cuando hacen errores, no pasa nada. El gran error aquí es no tomar riesgos. Entonces necesitamos confiar en nuestros trabajadores, necesitamos darles oportunidades para trabajar y para hacer cosas nuevas. A mi opinión, tenemos que dejar de pensar de nosotros mismos como empresas turísticas
y tenemos que empezar a pensar como empresas de servicios. ¿Por qué? Las empresas de servicios piensan en las necesidades de las personas. Y os juro que las personas ahora, durante COVID, aún tienen necesidades. Es verdad que sus necesidades son distintas a las necesidades que tenían hace un año. Pero si pensamos nosotros como empresas para cumplir con las necesidades de personas y somos flexibles, podemos cambiar. Uber, por ejemplo, lo odiarán o les gustará. Pero Uber, por ejemplo, en el Reino Unido, no sé si en España es lo mismo, pero en el Reino Unido se ha dedicado ahora a traer productos de farmacia. A la gente mayor que no podía ir a la farmacia porque estaban encerrados en su casa, tú vas a Uber y tú pides que te vayan a buscar las medicinas a la farmacia. ¿Hace tanto dinero Uber con esto que como transportando personas? No. ¿Pero hacen más dinero que quedándose en casa diciendo, pues no hago nada? Seguro que sí. Entonces, tenemos que aceptar la necesidad de cambio. Y tenemos que ser más honestos a nosotros mismos. Si ustedes tienen amigos o hijos o nietos que están en Facebook o están en Instagram o están en TikTok, ¿cuántas fotos han visto en los últimos meses de gente que piensan que las normas de COVID no son aplicables a ellos mismos? Entonces, continuamos pensando que las normas son aplicables a otra gente, pero a mí no. Y si puedo, yo me voy a buscar una forma de escaparme. No tengo tiempo de mirarme la parte teórica para explicar cómo nos justificamos a nosotros mismos, que las normas son más aplicables a otras que nosotros, pero sí que es verdad. Y esto es aplicable tanto en el momento de COVID como en temas de sostenibilidad. Entonces, como empresas, ¿qué podemos hacer? A ver, la primera cosa es, ahora es un buen momento para mejorar la eficiencia energética de nuestras empresas. Sabemos que las empresas que han instalado tecnologías de las que nos hablaba Carlos y de las otras que tienen además, hoy hablábamos más de marketing, hasta de sus tecnologías, pero tienen material de muchas otras tecnologías. Sabemos que las empresas que instalan tecnologías con un retorno a la inversión razonable, de unos 18 meses, reducen sus costes operacionales de un 20 a un 25%, en energía, en agua, en residuos. Entonces es un buen momento para hacer este tipo de inversión que en otros momentos no podemos hacer. Es el momento para normalizar el consumo de productos más sostenibles y presentarlos como productos más normales. Así, de la misma forma que nos comentaban de Lanzarote, cuando vayamos a consumir, como mínimo, la retribución económica será a nivel local. Tenemos que recordar que el comprador número uno de servicios de restauración y hotelería no es el turoperador, es el sector público. El sector público mismo tiene que introducir estándares de sostenibilidad para sus propios procesos de compra. Porque si el sector público compra solo de proveedores sostenibles, esto crea una bola de nieve que va a hacer que estos mismos proveedores tengan que empezar a mejorar sus sistemas de producción. En Copenhague, por ejemplo, sé que está muy al norte esto, pero el 70% de todas las camas de la ciudad son certificadas. ¿Por qué? Porque el equivalente de la feria de turismo o la feria de conferencias y de congresos de la ciudad de Copenhague hizo esencial que para ser un proveedor de conferencias y convenciones tenías que ser un negocio certificado como sostenible. Entonces eso creó una situación donde todos los negocios tuvieron que buscar formas de ser certificados. El 30% que queda ahora son negocios de turismo de ocio que no trabajan en el sector de conferencias. El 80% de toda la comida comprada por el sector público en Dinamarca es orgánica, biológica. Entonces, el cambio tiene que empezar desde el sector público mismo. Y si el sector público dice, no, pero esto es más caro, pues no puedes esperar que el sector privado vaya a hacer cambios si tú no estás preparado a cambiar tú mismo. Necesitamos reducir los riesgos de transporte. A ver, ahora es el momento de pensar cuál es la distancia viajada para nuestros visitantes que vienen a nuestro destino. ¿Y realmente estamos atrayendo el tipo de turista que nos va a hacer más competitivo y sostenible a largo término? ¿Cuántos destinos, yo me miro sus campañas de marketing, hablamos todos de fidelización, ¿vale? Y Carlos nos habló de esto también. Pero por otra parte, te miras las promociones de estos destinos y todos están mirando a atraer el cliente que te va a visitar por primera vez. Todos los folletos, todas las campañas de marketing que hacemos son pensadas para el cliente de primera visita. ¿Cuántas veces vemos campañas de marketing pensadas en fidelizar? O sea, el contenido de lo que estamos explicando que existe en nuestro destino, pensado específicamente para el turista que te venga por segunda o tercera vez. ¿A qué me refiero? Pues
Si eres París, no vendas la Torre Eiffel para la persona que va a venir por segunda, tercera, cuarta, quinta vez. Ya la ha visto, ¿de acuerdo? Por otra parte, tenemos que tener en cuenta cuál es la huella de carbono de nuestros destinos por cliente día. ¿Qué quiero decir? Un vuelo desde Londres a Barcelona es media tonelada de CO2. Mi presupuesto como ser humano para vivir todo el año son 2 toneladas de CO2. Un solo vuelo por año, es mi asiento, no todo el avión, un solo vuelo por año se me está quemando un 25% de mi presupuesto de CO2. Claro, ¿qué está ocurriendo en este momento? La mayoría de europeos estamos consumiendo 10 toneladas de CO2, no 2. Estamos consumiendo, tenemos que reducir en un 80% nuestra huella de carbono ya inmediatamente. Entonces, como destinos, vosotros o nosotros somos responsables por la huella de carbono de los clientes que estamos atrayendo a nuestro destino. Tenemos que normalizar el comportamiento de nuestros viajadores. Tenemos que buscar formas de atraer clientes que sean leales, que vayan a repetir, pero eso no quiere decir clientes que nos vengan de más lejos. Estuve en una charla de la OMT donde nos decían todos los ponentes de forma muy interesante, nos interesa mucho el turismo sostenible. Y siguieron por decir, y el mercado número 1 que queremos atraer es el chino. Y dices, espera. ¿Cuál es la huella de carbono por día que se pasa un chino aquí, en España, comparado con la huella de carbono de un francés que venga a España? O un turista doméstico. Entonces es completamente distinto y tenemos que pensar en cómo normalizamos el comportamiento de los viajeros, cómo buscamos viajeros no solo a nivel de huella de carbono, sino a nivel también de su comportamiento que podamos absorbir en los destinos donde estamos nosotros. Y busquemos formas de reducir la estacionalidad, pero no de la forma que lo hemos hecho hasta ahora, porque como lo hemos hecho hasta ahora, es cambios incrementales, no cambios radicales. El ejemplo que os enseño aquí con esta foto es del pueblo donde nació Van Gogh, en Holanda, donde han creado una actividad que funciona mucho mejor cuando es oscuro que cuando es de día. Funciona mucho mejor cuando hace mal tiempo que cuando hace buen tiempo. ¿Por qué? Tú caminas o vas en bicicleta y todo el camino te sale con las formas, con las luces de lo que sería en la pintura de Van Gogh de la noche estrellada. Esto durante el día no se ve. ¿Qué quiere decir? Que el turista que normalmente te venía a pasar el día con autobús y después se iba a dormir a otra parte, pierde la atracción principal. Entonces, como destinos, creemos atracciones y actividades que funcionan mejor cuando llueve, cuando hace frío y cuando es oscuro, que no cuando hace sol, cuando es verano y cuando estamos todos muy contentos solo con una manga corta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Font. También una presentación muy interesante y llena de preguntas para ahora iniciar el debate. Es tiempo para que los que nos están escuchando puedan hacer preguntas y también puedan participar. Recordad que las preguntas se deben hacer por el icono a través del chat de preguntas y respuestas. Encontraréis el icono en la barra inferior de vuestras pantallas. Por el momento tenemos 3 preguntas. Ya nos han hecho tres preguntas y la primera pregunta que nos han hecho es para Benjamín. Benjamín, te leo la pregunta. No me sale de quién es, pero bueno, la pregunta es: el desarrollo social de la isla de Lanzarote ubica la zona como un espacio turístico sostenible. Dígame si los empleados de las diferentes zonas son locales o tienen algunos importados de otras regiones. Es una pregunta sobre el empleo y los empleados en la isla de Lanzarote, y también te hace una pregunta sobre si la isla en sí se ubica como un espacio turístico sostenible. La hace, ya me sale quién la hace, perdona, la hace David Lobaina Fromenta. También decir, si cuando hagáis la pregunta, por favor, si podéis poner vuestro nombre y la asociación, organización a la que pertenecéis. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por la pregunta. La verdad que interesantísimo la charla de Xavier, como antes que responderla, es decir, interesante el replanteamiento que tenemos que hacer de los destinos y la diferenciación, ¿no? y la impronta de la huella ecológica y sobre todo
lo que comentaba de intentar captar al turista, no que solo venga una vez, sino que venga varias. Y Lanzarote es un destino donde te podría garantizar que de cada 10 turistas, 3, 4 son repetidores. Es decir, porque les gusta el espacio y les gusta el ecosistema en el que vivimos y esa tendencia a tener un control absoluto sobre nuestro patrimonio, sobre el medio ambiente y demás. Y creo que es muy interesante lo que acaba de decir. Respecto a los empleados, hombre, vivimos en un mundo global en el que hay empleados de todas partes del mundo, evidentemente. Es decir, esta es una isla, somos una isla abierta, una comunidad abierta, como un país abierto, en el que todos tienen cabida para poder trabajar y para poder desarrollarnos, ¿no? Pero lo que sí se intenta es que, como dije respecto a las tiendas y a la restauración, ¿no? Es decir, que todo aquello que compramos o todo aquello que hacemos sea de kilómetro cero. Es decir, oye, para nosotros y para nuestro departamento de compras es mucho más complicado y logísticamente no es tan sencillo como comprarle a un gran proveedor que te puede suministrar todos los productos, pero sí intentar pues tener una dotación con un equipo de compras en el que pues la zanahoria es de un pueblo, el pescador te viene desde el norte de Aría, esto es una isla pequeñita, y te viene con su pescado. Es decir, y esa es la diferencia y la apuesta que queremos hacer. Es decir, producto local, kilómetro cero, y además el turista que viene te lo pide. Es decir, tú cuando nos vamos de turismo, al final lo que intentas es meterte y ver y sentir lo que te puede ofrecer el país. Por ejemplo, en los centros turísticos, durante muchos años sí es verdad que hubo pues decisiones políticas y gestiones en las que no apostaron por el producto local, no apostaron por la línea que les comento. Pero, por ejemplo, cuando tú vienes a una empresa pública como son los centros, solo bebes la denominación de origen de Lanzarote, de vino, porque queremos que pruebes todos los vinos de Lanzarote. Y eso supone comprarle a todas las bodegas de Lanzarote. ¿Es más fácil comprarle a un solo distribuidor? Claro que sí, pero al final hay que apostar por esa localidad. Compramos solo cervezas artesanales de empresas pequeñas que hacen cerveza artesanal y están en todos los centros turísticos. Y eso es apoyar al sector más próximo y sobre todo, pues, como él reflejaba, ¿no? Pues, como me preguntaban, pues intentar darle trabajo o empleo a toda esa gente local, que no por nacimiento, ¿no? Que hay mucha gente que se siente lanzaroteño no de nacimiento, pero sí de pertenencia, que eso muchas veces es más importante. Muchas gracias, Benjamín. Pues la siguiente pregunta la formula Sonia García Fraile, de la Fundación 11. Quizá, Carlos, si la podrías contestar tú. Al reinventarse los modelos de negocio, ¿se tiene en cuenta la accesibilidad para poder recibir a los clientes con discapacidad? ¿Lo podrían considerar los empresarios turísticos como una oportunidad para tener más clientes? Muchas gracias, Carlos. Sí, muchas gracias, ¿no? Oye, pues totalmente de acuerdo, ¿no? Nosotros, dentro del modelo de destino turístico inteligente, hay un eje específico que tiene que ver con la accesibilidad, ¿no? Yo creo que hay un segmento de clientes que somos cualquiera de nosotros que en diferentes etapas de nuestra vida, por diferentes situaciones, podemos tener necesidades de establecimientos accesibles y ponerlo en valor para esa enorme clientela, ¿no? El hecho de que desde los destinos, desde los gestores de los destinos, pudiéramos promover el que hubiera distintivos, ¿no? Reconocimientos, directorios donde pudieras localizar esos establecimientos que están preparados para recibir a ese turista que tiene necesidades especiales. Yo creo que es un gran activo de ese destino, ¿no? Y por supuesto que buena parte de la reinvención tendría que pasar también por apostar por la promoción de ese turismo accesible y por ayudar a los establecimientos a adaptarse a esas necesidades, porque a veces tienen que asumir determinadas inversiones que bueno, si desde las administraciones públicas podemos acompañarles con subvenciones y con financiación para acometer esas reformas en esos establecimientos, pues bienvenidas sean, ¿no? O sea que, claro que sí. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es para todos los panelistas. La hace Roberto Álvarez. ¿Qué opinión os merecen los certificados de sostenibilidad?
Sigue la pregunta diciendo que hay muchas instituciones que desarrollan sus propios certificados y reducen la capacidad de control. ¿Debería haber algo un poco más guiado? Gracias. Si Xavier, doctor Fonsi, puedes empezar, por favor. Sí, de hecho mi doctorado era estudiando este tema, entonces lo conozco bien. Actualmente necesitamos menos certificados, necesitamos que tengan más impacto en el mercado. Parte del problema es que no tienen la suficiente visibilidad. Estoy trabajando con Booking.com para buscar formas de crear un estándar más visible y con más credibilidad, y estamos haciendo experimentos en sus plataformas online para ver cómo se reciben de cara al cliente. Pero los distintos certificados que existen en este momento creo que son muy útiles para ayudar a las empresas en destinos concretos para mejorar su capacidad, pero sí que no se traducen a tener un impacto en el mercado. Y es que entre estas mismas empresas que organizan los certificados deberían ponerse más de acuerdo a tener unos ciertos estándares y pensar cómo esos estándares tienen significado para el cliente. O sea, un certificado que simplemente te diga al cliente soy sostenible, pero no le comunica al cliente cómo voy a tener una mejor experiencia como resultado de estar en un alojamiento sostenible, difícilmente va a tener algún tipo de impacto en las decisiones del mercado. Carlos. Yo creo que, bueno, comparto lo que decía Xavier, ¿no? Quizás un poco por insistir en eso que mencionabas, que es importante traer a este terreno de juego a esas grandes plataformas, ¿no? A veces nos olvidamos de que en este sector turístico una buena porción de la demanda turística la movilizan los que podríamos denominar los dueños del tráfico digital, ¿no? Los reintermediarios online. Grandes plataformas que son holdings de páginas web que captan el turismo en el canal digital, que son Priceline y que son Booking Holding, ¿no? Lo que era antes Expedia. Bueno, si a estos actores no consigues traerles a esta lógica, será muy difícil que los clientes lo entiendan, porque hasta ahora los dos atributos fundamentales para activar esa decisión de compra por parte del consumidor eran disponibilidad y precio, ¿no? Y estas plataformas han construido su sales funnel, ¿no? su canal de llegada al turista digital a través de esos dos atributos fundamentales, ¿no? Tenemos que conseguir que en esa ecuación empiecen a aparecer otros elementos como son este tipo de certificados, ¿no? Aunque estés dispuesto a pagar un poco más o a esperarte porque no hay disponibilidad, ¿no? Por acceder a esos servicios que han hecho un esfuerzo por atender con determinados requerimientos de sostenibilidad frente a otros que no lo han hecho, ¿no? Pero bueno, sí, totalmente de acuerdo. Y Benjamín, ¿qué opinión te merecen los certificados de sostenibilidad? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen pues, tanto Xavier como Carlos, y luego hay una cosa que hay que analizar, ¿no? Que es el preguntar qué certificado se adapta a mí o qué certificado se adapta a mí para yo pasar determinados estándares, ¿no? Yo creo que hay que hacer un trabajo más exhaustivo y unificar criterios para, como decía Xavier, no haya tanta diversidad y que sí tengamos una línea clara hacia dónde tienen que ir todos esos destinos, ¿no? Con esos certificados. Muchas gracias. Pues la siguiente pregunta nos la hace Walter Ortega. Yo creo que Benjamín, si la pudieses contestar tú, dice, ¿cómo podemos obtener la huella de carbono en destino, aparte de las que nos proporciona la aerolínea durante su trayecto aéreo? ¿Hay alguna otra manera de obtener la huella de carbono? La verdad que nosotros no estamos trabajando en eso, es decir, desde los centros turísticos no sabría decirte cómo tenemos esa capacidad, es decir, cómo tendríamos esa capacidad de obtenerla. Sí lo podría dar el Patronato de Turismo de Lanzarote, pero sí que nosotros no sabríamos cómo responderte desde los centros. Muchísimas gracias, Benjamín. El doctor Fonsi que quiere comentar. A ver, en Lanzarote el 95% de vuestra huella de carbono es el vuelo y el 5% es alojamiento. Si queréis hacer cambios en el alojamiento haciendo más eficiencia de agua o de energía, podéis tocar cosas que son marginales, pero la forma mejor de reducir vuestra huella de carbono por persona a día
es incrementar la estancia del cliente. Y Benjamín, tú recordarás el tiempo donde los clientes os venían para 3 semanas y después empezaron a venir para 2 semanas y después pensaron que 1 semana es suficiente. Y algún loco aún te vendrá por un fin de semana largo. Entonces, cada vez que si el 95% de la huella es el vuelo, lo que tenemos que hacer es buscar formas en nuestras campañas de marketing para incrementar la estancia o para reducir el número de kilómetros que han volado la gente para venir nosotros, que en unas Islas Canarias os va a costar, pero en otros lugares sí que es posible. Pero los cálculos, a grosso modo, son fáciles de hacer. Existen en Internet. Lo que cuesta es encontrar un científico que te dé el dato exacto. Pero es que tampoco necesitamos el dato exacto para ningún destino. Con datos, a grosso modo, nos basta. Gracias, doctor Font. Tenemos unas 10 preguntas todavía. La siguiente, hay 4 que serán directamente para el doctor Font. Entonces, la siguiente, por favor, Carlos, creo que si la puedes contestar tú. Es de Charles, que está empezando una empresa incubadora en el Parc Vic, aquí en Palma de Mallorca, en las Islas Baleares. Primero agradece las charlas y su pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el rol del turismo de nicho, por ejemplo, el turismo basado en obras literarias, películas, etcétera, en el turismo inteligente? Carlos, no sé si... Bueno, yo creo que es fundamental, ¿no? El turismo de nicho precisamente es lo que puede ayudar a desestacionalizar, a quitarle presión a ese monocultivo que muchas veces sucede en muchos destinos del turismo de sol y playa, ¿no? El turismo de nicho puede complementar la actividad tradicional del sol y playa, pero puede generar flujos fuera de esa gran temporada, ¿no? Y luego puede permitir favorecer la redistribución de renta entre otros actores dentro de lo que es el destino o la ciudad, ¿no? Nosotros lo recomendamos dentro de los diagnósticos que hacemos de destino turístico inteligente, apostar por ese turismo de nicho, ¿no? Muchas veces el modelo disruptivo donde de repente emerge un tipo de producto turístico diferente surge del roce entre la actividad turística y otros sectores conexos, ¿no? Que en principio no tendrían nada que ver, pero que luego descubres que hay grandes oportunidades para desarrollar esas actividades de nicho en determinados destinos, ¿no? El literario, el de las películas, el deportivo, son grandes ejemplos, ¿no? El de naturaleza, pero vinculado con especies determinadas o con la observación de aves o con la práctica de deportes muy determinados como puede ser la práctica deportiva del ciclismo en Baleares en invierno, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no podríamos hablar del turismo inteligente si no somos capaces de poner en valor un gran abanico de desplegar una oferta de productos y servicios turísticos de nicho lo más variada posible, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias. La próxima pregunta es de David Mora, profesor y consultor. Es para el doctor Font. Antes de hacer la pregunta, quiere agradecer a INTO por la calidad del evento y la pregunta que formula es la siguiente. ¿Solo será posible un turismo sostenible con una sensible reducción del volumen global de viajes, como indicaba el manual del antiturismo? A ver, primero, eso no va a ocurrir, ¿de acuerdo? Sabemos que la gente quiere continuar volando. Si dejamos de volar es porque no podemos, no porque conscientemente decidimos de dejar de volar. Las líneas aéreas están trabajando en formas de buscar fuel, ¿cómo se dice eso en español? Gasolina o queroseno que sea de forma más sostenible. Y creo que la necesidad será que la tecnología nos ayude a resolver algunos de los problemas que tenemos. Porque la gente quiere continuar volando tanto como antes o más. Me imagino que después de COVID nos bajarán los vuelos por temas de negocios, combustible, gracias Ariadna. Nos bajarán los vuelos por tema de negocios, pero los vuelos por tema de ocio, tan pronto podamos, la gente volverá a volar como antes. Entonces, no soy el tipo de persona que dice tenemos que cerrar los aeropuertos, tenemos que dejar de volar, la gente no debería salir de casa. Veo unos beneficios muy, muy grandes de poder viajar, de conocer culturas y creo que esto es esencial para muchas otras razones. Pero sí que tenemos que pensar cómo volamos, cuándo volamos y para qué volamos.
y la idea de ir un fin de semana simplemente de punto A a punto B para pasar el fin de semana porque simplemente estoy aburrido por mi vida que tengo en casa, pues quizás lo que tendríamos que hacer es empezar a pensar cómo mejoramos la calidad de vida que tenemos en casa nuestra misma, en lugar de escapar de las vidas que tenemos regularmente. Y es mucho más sostenible mejorar el pueblo donde vivimos nosotros, y esto además te dura todo el año, que no mirar de escapar por pocos momentos. No digo más por no extenderme. Perfecto, muchas gracias. Pues nos quedan 8 preguntas y 14 minutos. Entonces voy a cerrar las preguntas y respuestas porque no nos va a dar tiempo de contestar las 8 que todavía nos quedan. Si alguien quisiese hacer una pregunta, pues que nos la dejen por escrito y la podremos responder por escrito, por favor. La próxima pregunta también está dirigida para el doctor Font, es de Ingrid Pedersen. Reflexiona o le pregunta si conoce las cataratas del Iguazú en Argentina, que es un espacio natural que ha sido últimamente promocionado a nivel internacional. Es patrimonio de la humanidad que necesariamente requiere un modelo sostenible, escribe. Y si por favor el doctor Font pudiese sugerir alguna cuestión que se podrían empezar a plantear para la gestión de un espacio como tal. A ver, bueno, no lo conozco y la pregunta es muy compleja. Esto no es una pregunta de un minuto, que es lo que tenemos de plazo ahora. Entonces creo que tardaremos bastante más a mirarnos esto. Algunos de los principios de los que estaba hablando son aplicables a cualquier destino. Y si quieres un ejemplo o una sugerencia de gestión de espacio como tal, tienes un minuto, digo, por si quieres. Bueno, sí. A ver, el tema es que las empresas privadas están haciendo dinero como de las cataratas. O sea, el cliente está dispuesto a pagar para volar, a pagar para alojamiento, a pagar para la empresa de transporte y después te llega a las puertas de las cataratas y dice, esto debería ser gratis. Y dices, si yo quería una cama cómoda, me quedaba en casa y el vuelo cómodo tampoco lo era. Entonces tenemos que cambiar la forma en que pensamos de darle valor al destino y a los atractivos del destino y darnos cuenta de que parte del dinero que estamos pagando a la empresa privada, esa empresa solo sobrevive porque el destino existe y porque hay atractivos. Entonces tenemos que financiar mucho mejor la protección del destino en sí mismo, tenemos que ponerlo en valor, buscar formas mucho más actuales e interactivas de interpretar lo que es el destino en sí mismo, buscar formas de que el cliente se sienta apreciado cuando llega al destino. Lo que pasa es que Ingrid me dirá, todo esto ya lo sabía. Claro, bueno, esto es lo que pasa con una respuesta de un minuto. Bueno, gracias. Doctor Font, la siguiente pregunta también es para ti. Es la fórmula Jaume Mata sobre sostenibilidad social del turismo. Y la pregunta es, ¿cree que la crisis será lo suficientemente grande para cambiar la percepción negativa del turismo que han manifestado residentes en ciudades más afectadas por overtourism? ¿Y se apostará por esta actividad de nuevo como una estrategia de recuperación social y económica o se mantendrá el veto al turista como medida de recuperación de la vida en las ciudades? Bueno, creo que la respuesta estaba en la pregunta, ¿no? Y Jaume sabe muy bien lo que debería ocurrir y lo que va a ocurrir. Entonces, lo que va a ocurrir es que, de la misma forma que después de la crisis del 2008 fue cuando salió Airbnb porque hubo una desregulación del mercado inmobiliario, se permitió a empresas extranjeras comprar en grandes volúmenes propiedad inmobiliaria, después del COVID va a haber una nueva desregulación que nos permitirá reducir los estándares medioambientales o estándares sociales, porque siempre acaba pagando el pequeño para que gane el grande. Y esto es, bueno, me diréis que soy muy de izquierdas con esta forma de pensar, pero chicos, ahí sí que es como van a ir las cosas. Entonces, cuando veo los pocos destinos que hacen con ningún tipo de investigación sobre cuáles son la percepción sobre el turismo de sus residentes, pienso, pues, si no estamos ni haciendo análisis de los residentes les gusta el turismo o no, ¿cómo vamos a escuchar al residente para cambiar nuestras políticas de sostenibilidad? Si me das 30 segundos más, me explico.
No, sí, sí, por favor, los tienes. La OMT analizó 100 planes estratégicos nacionales de turismo de 100 países. Todos estos planes estratégicos son tomos importantes, ¿vale? Todos los 100 planes decían en su resumen ejecutivo la importancia de la sostenibilidad. De los 100 planes, solo 50% de ellos dedicaban más de un parágrafo a la sostenibilidad. Y de los 100 planes, solo 2 de ellos tenían acciones específicas, medibles, de sostenibilidad. La retórica de la sostenibilidad es horrible. Todos decimos que es súper importante, pero después, cuando miramos el número de acciones en esos planes, no existen. Y esto lo podrás aplicar, Antonia, a tu propia institución, si quieres. Gracias. Seguimos. Doctor Font, si quiere, se puede alargar un poco más si necesita tiempo para contestar las preguntas, porque tiene 2 más para usted, así que se puede alargar un poquito más. Yo lo único que es que nos han llegado de repente muchísimas y es para controlar los tiempos. De todas maneras, hemos dicho que si alguien quiere formular una pregunta ahora, que las dejen por escrito y las podremos contestar por escrito después de la sesión. No creo que haya ningún problema con eso. La siguiente pregunta es de Alberto López y es para Carlos y también para Xavier. Carlos, si quieres tú empezar a contestar, lo que pregunta es ¿cómo se podría implantar un turismo sostenible en Madrid, teniendo en cuenta que aquí siguen abriendo hoteles de forma continuada y la aplicación de la tecnología para este modelo sostenible? ¿Cómo se podría implantar? Os da la enhorabuena a todos y agradece muchísimo la discusión. Bueno, sí, yo fíjate, ahora aprovechando que Jaume Mata estaba haciendo la pregunta a Xavier, bueno, pues podrían empezar por hacer lo que ha hecho Valencia, ¿no? Valencia recientemente presentaron el trabajo que han hecho de medición de la huella de carbono generada por la actividad turística en la ciudad de Valencia, ¿no? Es un buen ejemplo de los pocos que hay y es cierto que a veces también tratamos de ser muy precisos, gastamos muchos recursos en tratar de tener un nivel de precisión muy grande y lo que hay que hacer es actuar ya, ¿no? y que se empiece a notar, ¿no? Pero yo sí le recomendaría a la ciudad de Madrid pues que con una metodología similar o con otra más sencilla empezar a medir, ¿no? Empezar a medir el impacto que tiene sobre la sostenibilidad, sobre el medio ambiente, los turistas que tenía y a partir de ahí decida a qué le gustaría que se parecieran los turistas que quiere tener, ¿no? Y en esa diferencia entre el turista que tenía y el turista que quiere tener, tratando de buscar turistas que tengan un menor impacto sobre esa huella ecológica, pues que actúe, ¿no? Y que actúe sobre su oferta, que actúe sobre el tipo de promoción, que actúe con recursos específicos para poder orientar la actividad turística en Madrid con esa lógica, ¿no? Pero empezaría por tomar conciencia, ¿no? Empezaría por medir sobre una serie de métricas que hasta ahora no ha venido manejando, ¿no? Y por lo tanto le recomendaría, en primer lugar, hablar con Jaume, ¿no? Con Jaume Mata en Valencia, que han sido los que han estado liderando ese proceso en una ciudad muy, muy próxima y podrían aprovecharse de esa experiencia. Muchas gracias, Carlos. Xavier, no sé si puedes comentar. Completamente de acuerdo. Pasamos a la siguiente pregunta. Pues es para el doctor Font, también, de Francisco Gordejo Jiménez. Y pregunta, ¿cuáles son a su juicio las actuaciones más adecuadas para fomentar la sostenibilidad en el turismo de negocios y la organización de congresos y eventos? Y formula la pregunta como vicepresidente de la Asociación de Organizadores de Congresos de Córdoba. Vale, hay estándares que existen ya para organizar eventos más sostenibles. Obviamente, los eventos, la gente que viene a un evento gasta mucho dinero y es súper importante para la ciudad, pero la huella de carbono por persona y día es mucho más alta que un turismo de ocio, porque normalmente la estancia es bastante corta.
Entonces, como feria de turismo, tanto seas IFEMA como seas la feria en Barcelona, donde tú quieras, tienes que empezar para decir, necesito unos estándares de sostenibilidad que voy a aplicar a todos mis proveedores. Con que para ser proveedor de una feria es importante y tiene un valor importante para tu negocio, tienes que introducir pautas de sostenibilidad para todos tus proveedores. Tanto sean taxistas, como sean equipos de restauración, como sea toda la gente que trae equipamientos, como sean los alojamientos donde van a estar. Y para entrar dentro de este club que trabajarán junto contigo, tienen que tener esos estándares. A partir de aquí tenemos que buscar formas de reducir la huella de carbono para los viajeros que nos vengan a nuestro destino. ¿Vale? Y esto es más complicado. Entonces, la forma más fácil es buscar formas de ofrecer pues, paquetes para que la gente venga antes o se quede más tiempo después de un evento. Más allá, por el tiempo que tenemos, tampoco nos lo podemos expandir mucho más, pero sí que hay más posibilidades y obviamente el estándar que existe de ISO para gestión medioambiental de eventos es un buen lugar para donde empezar. Perfecto, gracias. Y Xavier, también preguntan sobre transporte y sobre la idea de insular. La pregunta viene de Águeda Cardona Orfila y pide a ver, a nivel medioambiental y económico, siendo un destino isleño, ¿qué transporte sería más aconsejable desarrollar actualmente? Como decía antes a Benjamín, la forma más eficiente para una isla es incrementar la estancia. No es cambiar la forma de transporte. Cambiar la forma de transporte es una cosa muy complicada y terminarás con una quimera, ¿vale? Y habrá razones políticas por las que no lo puedes hacer. Incrementar la estancia es una cosa que a todos los políticos les va a gustar. Entonces, en lugar de necesitar llenar las camas de tu hotel con un cliente que te viene de lunes a viernes y otro que te viene de viernes a domingo, busca una forma de hacer que tu destino sea más atractivo para que se te quede 7 noches. Entonces, ya sé que dirás, esto es muy fácil, pero a ver, si cuando yo trabajaba en turismo en España hace unos 25 años, veía unos folletos turísticos y ahora cuando voy a la oficina de turismo, en el lugar de donde yo trabajaba, y no te diré dónde es, pero aún veo que hacen los mismos folletos y lo único que han hecho es ahora traducirlos al ruso y al chino, pero el contenido es el mismo y dices, Dios mío. Y tú les preguntas, ¿ustedes tienen folletos pensados específicamente para que la gente se quede más días? O un folleto especial para que la gente te repita. O sea, si tú vas a París por primera vez, ¿dónde vas? La Torre Eiffel. Si vas a París por quinta vez, ¿tú aún subes a la Torre Eiffel? No. Entonces, ¿por qué coño me la promocionas? ¿Por qué no me promocionas otras cosas sobre el destino? Busca otras formas de atraer al cliente. Pero los mismos atributos no sirven para el cliente de primera vez o para el cliente de quinta vez. Y esto no entiendo, como el sector público no lo ha calculado hasta ahora. Sí, perfecto. Bueno, la siguiente pregunta es para Carlos Romero, la hace Nicolás Raffo desde Montevideo. ¿En cuál de los ejes en los que se basan las estrategias de los DTIs, o sea, gobernanza, accesibilidad, innovación, tecnología y sostenibilidad, ven las mayores debilidades a día de hoy? Bueno, nosotros si cogemos los valores medios de los informes diagnósticos de estructura inteligente que hemos realizado hasta la fecha, el ámbito en el que están quizás un poco peor es tecnología, pero dentro de ese ámbito tiene que ver con tecnología aplicada a sistemas de conocimiento turístico, ¿no? Tiene que ver con utilizar la tecnología para medir mejor, para conocer mejor. Pero luego, en el resto de ámbitos, si descendemos también a ese nivel, por debajo de esos grandes titulares, gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad, accesibilidad, pues detectamos, por ejemplo, como en el caso de sostenibilidad, donde se encuentran peor es todo aquello relacionado con la gestión de la sostenibilidad, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad turística, ¿no? Pueden haber desarrollado programas de conservación o de mejora de la recuperación del medio ambiente de aquellas zonas que tienen identificadas como más delicadas o más sensibles. Pueden haber puesto en marcha programas de recuperación del patrimonio cultural, pero en la parte de gestión de esa sostenibilidad turística están más flojos, ¿no? Bueno, con aspectos relacionados también
con temas de innovación aplicada al producto o servicio. Nos encontramos también con muchas carencias, ¿no? Hacemos lo mismo. La innovación pasa, y lo decía Xavi antes, por cambiar el idioma, o lo que teníamos en físico lo trasladamos al formato digital sin entender las nuevas posibilidades que nos brinda ese formato digital, ¿no? En muchos casos el problema es que seguimos pensando de la misma manera, ¿no? No cambiamos la manera de hacer las cosas, ¿no? Las hacemos de la misma manera, con las mismas lógicas, en el entorno físico y en el digital, ¿no? Y perdemos la oportunidad de aprovechar las ventajas que tiene ese nuevo entorno, ¿no? Y a veces ponemos el foco en la protección y no ponemos el foco en la gestión, ¿no? Esto hay que gestionarlo, ¿no? Esto hay que gestionarlo de otra manera, ¿no? Hacia otro tipo de público, hacia otro colectivo, ¿no? Entonces, fíjate, tiene que ver buena parte de las carencias con tecnología, pero tecnología aplicada a una mejor medición y observación de la realidad, ¿no? Para poder actuar sobre ella, porque somos incapaces de gestionar aquello que no somos capaces de medir. Por lo tanto, es un círculo en el que un pez que se muerde la cola, ¿no? Y no salimos de ahí, ¿no? Y seguimos funcionando en base a intuiciones que no están sustentados con hechos, ¿no? Y de repente llega la gran ola de la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial solo será eficaz si somos capaces de alimentarla con datos, ¿no? La inteligencia artificial es capaz de darnos modelos predictivos, es capaz de ayudarnos en los procesos de toma de decisiones, es capaz de ayudarnos en la modelización. Esto está muy bien, pero si no somos capaces de alimentar esa inteligencia artificial con información de base de calidad, no nos servirá de nada, ¿no? Y acabamos en el punto en el que empezábamos, ¿no? Antes la conversación, ¿no? O sea que bueno, va por ahí. Pasamos de 3 minutos de la media hora, pero si nos importa, los panelistas podemos contestar 3 preguntas más. ¿Está bien? Sí, muy bien. 3 más rápido, por favor. En el Reino Unido comen antes, nosotros todavía podemos, pero a Xavier se le ha pasado la hora de comer del todo. Bueno, yo ya he cancelado una reunión y ahora estoy cancelando la segunda. Bueno, es que hay una para ti. Si quieres, te hacemos una para ti y te puedes desconectar y la otra se la haremos a Benjamín. Pues la pregunta para ti es de Carlos Ortiz. Pregunta que si hay un plan maestro de implementación de todas las políticas sustentables a aplicar independientemente de las ODS implantados por las Naciones Unidas antes del 2030. Imagino que lo que está pidiendo es si antes de las ODS, de los ODS de Naciones Unidas del 2030, de la Agenda 2030, hay algún otro plan maestro de implementación de políticas sustentables. Que yo lo conozca, no. Pero aparte de esto, los planes estos magistrales nos ayudan a dar una hoja de ruta, pero nunca llegamos a los objetivos que nos habíamos planteado de todas formas. Perfecto. Bueno, doctor Font, si quieres te puedes desconectar. Muchísimas gracias por el debate. Creo que por la cantidad de preguntas que te han tocado, creo que ha sido muy, muy interesante y ha habido mucho lo que llaman food for thought. Nos vemos pronto y muchísimas gracias. Gracias, hasta la próxima. Hasta luego. Pues los demás ponentes, si se pueden quedar, la última pregunta es para Benjamín, de Iglesias Vladimir Ramos. Y la pregunta es, con los modelos actuales de negocio, ¿cómo cree usted que los destinos turísticos deberían prepararse para enfrentarse a posibles crisis que pudieran sobrevenir al destino? Bueno, yo les voy a contar lo que estamos haciendo desde Lanzarote y con los centros turísticos, que es intentar ir hacia menos cantidad y más calidad e intentar pues que la experiencia que tienen en los centros pues sea de mayor disfrute, sea más tranquila y sobre todo que el precio de la entrada o el precio que pasan el tiempo en los centros sea pues mayor. Nosotros después de la bueno, seguimos en pandemia, pero cuando se abrieron el mercado turístico en junio, apostamos por diferentes productos que se llamaban
centros turísticos y cada centro pues tenía el suyo, que era Timanfaya insólita, Jameos insólita, Cuevas insólitas y Jardín de Cactus insólita. ¿En qué consisten? Son excursiones guiadas de muy pocas personas, con un máximo de 18, y las entradas no son nada baratas, son a 40 euros cada entrada, con un guía que te hace una excursión por Timanfaya totalmente individual, y da la casualidad de que todas las rutas que estamos haciendo y todas las excursiones que estamos haciendo durante todos los días están siempre llenas. Nosotros con 18 personas a 40 euros la entrada recaudamos una media de 700 euros por cada excursión que hacemos. Sin embargo, para llegar a esos 700 euros necesitaríamos casi a 70 personas en una entrada normal. Lo que está demostrando es que muchas veces con menos gente dispuesta a pagar un determinado precio está siendo igual de rentable que con un número mayor de gente que te podría visitar. Y la verdad que hasta la fecha nos ha hecho sostenernos y estar en unas condiciones positivas para afrontar esta crisis, y creo que es un momento de replantearse muchas cosas o la forma en la que todos tenemos de trabajar, ¿no? Carlos hablaba antes pues, de los códigos QR, de la información de cómo la transmitimos. Hemos quitado todas las cartas y todo el papel, es decir, nos hemos ido hacia lo digital, y eso pues es una apuesta de intentar de replantearnos todos nuestros modelos de negocio, ¿no? Y ser atrevidos, como también decía antes Xavier, ¿no? Atreverse e intentar innovar para poder sortear esta crisis, que va a ser bastante dura, evidentemente, para el sector turístico, el canario, el balear y evidentemente también pues, la costa mediterránea y andaluza, etc. Pues muchísimas gracias, Benjamín. Y ahora sí, tenemos que cerrar ya la mesa redonda. Lamentablemente hemos agotado el tiempo. Creo que ha sido por la cantidad de preguntas y por todos los comentarios que he visto que se han publicado, creo que ha sido una mesa muy interesante. Quisiera primero agradecer a los tres ponentes por las aportaciones, tanto al señor Perdomo como al señor Romero y al doctor Font, y también a todos vosotros muchísimas gracias por estar aquí y por participar tan activamente de esta mesa redonda. Ha sido la verdad que un verdadero placer. Ha habido bastantes preguntas para saber si se podía volver a ver la presentación y la mesa redonda. Sí que se puede ver. Ahora se acaban de enviar un link por la sección del chat. Estará disponible mañana en el canal de YouTube de INTO. Tenéis el link en el chat. Y agradecer una vez más también a los organizadores, que la verdad que es un placer trabajar con estos organizadores, y también recordaros que la siguiente sesión será el próximo día 11 de noviembre a las 12 horas y el título de la próxima mesa redonda será Tecnologías disruptivas en la intermediación turística. Pues sin más, muchísimas gracias a todos y que tengáis todos un muy buen día. Muchas gracias. Hasta luego, saludos. Gracias, placer. Hasta luego.